Estamos justamente desde la Alcaldía de Medellín haciendo un proceso de rendición de cuentas. Nosotros tenemos que hacer rendición de cuentas a la ciudadanía. Es una obligación, es una responsabilidad. Ustedes trabajan, ustedes con su trabajo aportan a la ciudad, muchos de ustedes pagan impuestos y por eso a través de eso que ustedes le aportan a la ciudad, muchas de estas obras y mucho de este desarrollo que hoy tenemos en Medellín es posible. Y esa Medellín que nos soñamos hacia adelante va a ser posible también con el aporte de todos. Entonces, por eso estamos haciendo este ejercicio de rendición de cuentas que hemos llamado Nuestra Nueva Medellín. Nuestra Nueva Medellín, ya se darán cuenta por qué hacia adelante. Pero queremos empezar justamente esta presentación, o quiero empezarla, sobre un presupuesto fundamental. Y es que Medellín tiene una historia. Ningún gobierno, ninguna administración se inventa una ciudad, porque una ciudad es el constructo social, cultural, histórico de sus ciudadanos. Así que parte de un presupuesto fundamental, reitero esta presentación, y es Medellín tiene una historia que hemos hecho entre todos y que vamos a intentar relatar acá. Y vamos, digamos, yo no me voy a ir por allá 375 años atrás, yo quiero comenzar donde buena parte de las villas, urbes, quisieron y empezaron a pensar en convertirse en ciudades. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí, por ejemplo, tenemos de principios del siglo XX el tranvía, el primer tranvía que tuvo Medellín. Ese día fue la inauguración de ese tranvía en el Parque de Berrío. Y justamente en esa época Medellín quería dejar de ser una villa, quería dejar de ser una aldea para convertirse y dar ese paso adelante y ser una ciudad. Y es entonces como empezamos a construir esto que tenemos hoy con mayor intensidad. Y es claro que Medellín, en esos primeros años del siglo XX, empieza a configurar su vocación económica. Nos convertimos en epicentro industrial de Colombia. En Medellín nacieron las más importantes empresas del país. En Medellín nació Argos, en Medellín nació Coltejer, en Medellín nació Tejicóndor, en Medellín nació el BIC, que hoy conocemos como Bancolombia ya después de una fusión de estas dos instituciones financieras. En Medellín nació la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que es justamente el gremio que reúne a todas las empresas industriales del país. Entonces, digamos, en ese momento decidimos que nuestra vocación era industrial y nos convertíamos en el motor del desarrollo económico del país. Pero también desde esa época y durante toda la historia y en estos años recientes, como es el caso, por ejemplo, de Daniel, hemos tenido personas que han ayudado a transformar este territorio desde diversos ámbitos. Aquí tenemos, digamos, unos personajes representativos de muchos sectores de la sociedad, pero que vale la pena traerlos a colación para hablar de cómo es justamente la ciudadanía la que transforma el territorio y la que transforma esta ciudad. Este señor que ven aquí abajo de sombrerito se llamaba don Gonzalo Mejía Trujillo. Fue uno de los grandes ricos del país y de la ciudad. El señor viajaba mucho y viajando se dio cuenta que Medellín se tenía que desaislar del mundo, porque estaba encerrada entre montañas. Tenía que abrirse al mundo, tenía que dejarse ver. Y este señor empieza a desarrollar proyectos y obras que tienen justamente esa visión, cómo Medellín se abre al mundo. Y es gracias a este señor que, desde lo aéreo, él funda el aeropuerto Las Playas, hoy el aeropuerto Olaya Herrera. Este señor también tiene claro que nos tenemos que abrir vía terrestre y comienza la construcción de la carretera al mar, que es la carretera que hoy nos saca al Urabá antioqueño, nos saca al occidente antioqueño. Pero también dice, hombre, esta ciudad debe tener empresas de transporte público importantes y crea la primera empresa de taxis que se crea en Medellín, Taxi Imperial. Pero no solamente estaba preocupado por abrir la ciudad al mundo desde la perspectiva geográfica o espacial, también estaba preocupado de abrir esa ciudad desde la cultura. Y es por eso, soy yo. Dale, decime. Pero es por eso que Gonzalo también entendió que no solamente nos debíamos abrir desde lo geográfico, sino que también nos debíamos abrir desde lo mental y desde lo cultural. Y por eso la primera gran película que se hace en Colombia la hace este señor con sus amigos ricos del club, Bajo el cielo antioqueño, que es una película que ustedes pueden ver, existe en Patrimonio Fílmico, pero es un hombre que decide justamente desde su capacidad creadora, desde su innovación, porque este fue quizás, y lo digo tranquilamente, uno de los grandes innovadores que ha tenido esta ciudad y este país, quien empezó a abrir la ciudad al mundo.
Pero también tenemos un señor como Ricardo Lano. Don Ricardo Lano también era un don de la época, perteneció a la Sociedad de Mejoras Públicas y era a través de la Sociedad de Mejoras Públicas que se planeaba la ciudad. Los primeros, digamos, ejercicios de planeación urbana se hicieron desde la Sociedad de Mejoras Públicas. Y a él le debemos el barrio Prado, que tenemos aquí muy cerca de Ruta N, que fue ese primer gran barrio que tuvo Medellín con un concepto arquitectónico, con grandes casas. Era un hombre que pensaba también en cómo planificar esta ciudad desde su ejercicio. Pero tenemos una mujer como María Cano, una mujer independiente, luchadora, que buscó justamente los beneficios de la clase obrera y que fue incomprendida en su momento, pero que también aportó desde esa lógica al desarrollo de esta ciudad. Entonces, esto importante recalcar, muchos personajes han contribuido al desarrollo de esta ciudad que tenemos hoy. Y comenzamos en esos principios del siglo XX y continuamos a mediados desarrollando esta ciudad y desarrollándonos desde el punto de vista urbanístico. Miren, por ejemplo, cómo en esos momentos tomamos la decisión como ciudad de alrededor del río y al lado del río concentrar justamente la actividad industrial. Esta imagen que ven aquí, esta empresa es Argos, donde hoy está el gran edificio de Bancolombia, es ese mismo espacio. Ahí se creó esta empresa, aquí teníamos a Simesa, y ustedes ven cómo ya muchos de estos sectores luego se fueron industrializando con las empresas. Ese fue el modelo de desarrollo que en ese momento definimos. ¿Qué pasó con ese modelo? Que lentamente, no solamente por esta actividad industrial, sino también por lo que hacíamos en el resto de la ciudad, empezamos a convertir el río en el vertedero, en una cloaca. Y lentamente convertimos el río Medellín en una cloaca. Es por eso que hoy estamos repensando nuestra relación con el río y estamos reconvirtiendo esa mirada y sobre todo cuál va a ser esa apropiación de río que vamos a tener como ciudadanos. En ese momento ese era el modelo. Ya a mediados del siglo XX, en 1950, dos arquitectos urbanistas europeos, Wiener y Cerf, son los que desarrollan, digamos, ese primer concepto de plan de ordenamiento territorial que iba a tener Medellín. Este es el plan urbano de Wiener y Cerf, que reitero, ya daba luces de cómo se planificaba esta ciudad en el largo plazo, cómo éramos capaces en 20, en 30, en 50 años desarrollar el modelo territorial de ciudad. Entonces, incluso visiones extranjeras, visiones de personas que no pertenecían a esta tierra, también han servido para construir esta ciudad que hoy tenemos. Y hay un momento fundamental en la historia de Medellín, y es el año de 1955. Es cuando se fundan las empresas públicas de Medellín, que hoy conocemos como EPM. Y no podemos entender el desarrollo de esta ciudad sin el papel protagónico de EPM. Primero, porque le ha generado calidad de vida y bienestar a los habitantes de toda la ciudad a través de la prestación de servicios públicos. Pero segundo, porque gracias a sus excedentes, gracias a sus transferencias, es que hoy podemos desarrollar muchísimas obras y programas que hay en la ciudad de Medellín. Sin los excedentes ni las transferencias de EPM, difícilmente tendríamos Jardines Buen Comienzo, difícilmente tendríamos parques biblioteca, difícilmente tendríamos Ruta N. Porque Ruta N ha sido también una, digamos, entidad apalancada por ese ejercicio de ese protagonismo de EPM. Entonces, no podemos entender el desarrollo de esta ciudad sin el papel de EPM. Seguimos entonces en ese crecimiento de ciudad, desarrollando sectores muy importantes. Aquí vemos Otrabanda. Este es el sector de Otrabanda y el estadio, aquí es donde tenemos hoy todo el sector de Suramericana, la empresa Sura, aquí ya tenemos lógicamente todo el sector de Estadio Laureles. El centro de poder de la ciudad en algún momento fue la plazuela Nutibara, donde tenía asiento la gobernación de Antioquia, hoy Palacio Rafael Uribe Uribe, lo que es el Museo de Antioquia era la alcaldía de Medellín, y recuerden que aquí estuvo por mucho tiempo el Gran Hotel 5 Estrellas de Medellín, hoy es un hotel, digamos ya no con esas características, el Hotel Nutibara, pero esta ciudad seguía adelante. Y seguíamos desarrollando proyectos importantes, aquí tenemos como a finales de los años 70 desarrollamos el proyecto de la Avenida Oriental, con debate, con controversia, que cómo íbamos a hacer un proyecto tan grande, que eso era oneroso, que eso era innecesario, que no era prioritario para la ciudad, con muchas polémicas, pero piensen qué sería hoy la ciudad sin esta arteria de movilidad, qué sería hoy la ciudad sin la Avenida Oriental. Y llega un momento clave para Medellín para entender esta historia de la ciudad, y es un proyecto transformador, un hito de la ciudad, que es la construcción del Metro de Medellín.
un metro que nos demoró 18, 19, 20 años en su construcción, pero que ha definido la realidad de lo que hoy tenemos como ciudad. Piensen, por ejemplo, ¿qué sería hoy de Medellín sin el metro? En ese momento los mismos debates, las mismas controversias. Esa obra es faraónica, es innecesaria, ¿para qué nos vamos a gastar los recursos públicos en ese tipo de obras? Pero en ese momento, y esa ha sido una de las cualidades de esta ciudad siempre ha tenido visión de largo plazo, y decidimos construir ese metro. Piensen, vuelvo y reitero, ¿qué sería hoy de Medellín sin su metro? Muy sencillo, sería Bogotá, ¿cierto? Miren las dificultades que hoy tiene Bogotá para desarrollar un metro y un sistema de transporte masivo. Primero por costos, cuesta alrededor de 20 billones de pesos, no están los recursos disponibles. Ni el gobierno central ni la propia ciudad tiene la capacidad financiera para acometer esa obra. Segundo, todo lo que implica desde el punto de vista de la construcción, de todas las, digamos, dificultades que habría en ese territorio para desarrollar el proyecto y todos los temas de movilidad. Han demorado en tomar esas decisiones desafortunadamente y cada vez se les va a hacer más difícil. Traigo eso como un ejemplo para que se den cuenta cómo esta ciudad ha sido capaz de adelantarse también en muchas de sus obras y en muchos de sus proyectos al tiempo. Pero todo esto, muy bueno, muy bonito, todo este empuje paisa se vio en algún momento truncado por una realidad. Y una realidad que tiene muchos componentes. Una violencia en los campos, una violencia y un conflicto armado con las guerrillas que fue llevando gente a las ciudades, también gente llegando a las ciudades buscando oportunidades y se empiezan a generar en muchas de las principales ciudades del país cordones de miseria, barrios periféricos que van sumando a otras realidades que se van dando lentamente como es la aparición del narcotráfico. Y por eso esta ciudad tuvo una época muy triste, que es la época del terror, la época del miedo. Aquí veo rostros muy jóvenes, veo gente muy joven, que seguramente en estos momentos estaban o muy chiquiticos o ni siquiera habían nacido. María no había nacido cuando estábamos en este momento crucial de ciudad. Pero es el momento en el que nos encerramos, porque nos daba miedo salir a la calle, porque seguramente nos iba a coger un carro bomba, como el de la Macarena, o de pronto saliendo a la calle por matar a un policía por el que pagaban 1 millón o 2 millones de pesos por cabeza, caíamos nosotros, y fue ese momento en el que Medellín se encerró. Y las casas con más aldabas, y con rejas, y las urbanizaciones cerradas, y contratando seguridad privada, porque nos teníamos que proteger y sobre todo porque teníamos desconfianza de todos. Esa fue la época más triste de esta ciudad, que, repito, a muchos nos tocó vivirla. Yo por eso digo hoy que a pesar de las enormes dificultades que tenemos como ciudad, esta época será irrepetible por lo dolorosa, pero sobre todo por lo trágica que fue para esta ciudad. Pero ¿saben qué? No fueron los gobiernos aportaron en su momento y pusieron también su cuota. Este momento lo hemos podido superar lentamente gracias a la ciudadanía y gracias a nosotros, la gente que habita esta ciudad. Gracias a personas que, por ejemplo, desde la cultura, como el Teatro Matacandelas, daba funciones clandestinas a las 12 de la noche como una especie de movimiento no violento, de respuesta no violenta ante ese narcotráfico que tenía sumido en el miedo a la ciudad. O gracias, por ejemplo, a colectivos culturales también como Barrio Comparsa, que mientras en muchos territorios se mataban los muchachos, ellos trataban de llevar con sus saltimbanquis, con su música, alegría, esperanza, vida a esos territorios. O gracias también a personas que desde esa oficina presidencial que se creó justamente por allá a principios de los 90 para poder combatir desde lo social toda esta violencia, fueron generando esa semilla. O gracias a las ONGs, que también pusieron mucho en su momento, es que hemos podido sobreponernos a este dolor. Y la ciudad se ha sobrepuesto a ese dolor gracias a sus habitantes. Son todas las personas que hemos participado en esta construcción las que han permitido esto. Por eso es que hoy Medellín es reconocida en el mundo, y ese reconocimiento nos lo otorgaron hace unos 2 años y medio, como una de las ciudades más resilientes del mundo por la Fundación Rockefeller. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de superar las dificultades, es la capacidad de superar el dolor, es la capacidad de superar un problema y seguir hacia adelante. Eso ha sido capaz de hacer esta ciudad. Ahí está, digamos, un breve recorrido por la historia de Medellín. Ahora bien,
La ciudad también ha tenido otra característica muy interesante y que ha sido una cualidad. Y yo la resumo en esta frase de nuestro alcalde Aníbal Gaviria, que dice que en lo político Medellín ha sido la suma de varios buenos gobiernos sucesivos y sintonizados. Independiente del color, independiente de la afiliación política, independiente de las polémicas, de los debates, de las controversias, de las veedurías ciudadanas que ha habido también a muchos gobiernos a lo largo de su historia, Medellín ha tenido esa característica. Por ejemplo, uno puede hablar de un hombre como Ignacio Vélez Escobar, que fue alcalde de Medellín, fue el gran promotor de este campus universitario de la Universidad de Antioquia, él lo construyó, pero también fue alcalde de Medellín. A ese hombre le debemos, por ejemplo, las transversales del poblado. Él hizo las transversales del poblado, me contaba cómo le costó sangre, sudor y lágrimas porque sus amigos ricos del poblado, porque él era un hombre prestante, casi que le habían quitado la amistad. Porque usted, ¿por qué nos va a hacer estas transversales acá? Nos está desvalorizando nuestras fincas, nos está desvalorizando nuestros terrenos. Tomó decisiones como alcalde, tomó decisiones como gobernante, y piensen también qué sería hoy Medellín sin las transversales. ¿Quiénes viven en el poblado? Acá, levanten la mano. ¿Se imaginan la entrada y salida? ¿Cómo sería de calamitosa? Ese hombre y muchos de los que han pasado han sumado justamente a ese ejercicio. Aquí voy a pasar rápidamente, digamos, por los últimos gobiernos que ha tenido Medellín. En una foto no se resume un ejercicio de gobierno, esto es un poquito caprichoso, pero es simplemente para que tengamos referencias de las cosas buenas que se han hecho en los últimos años y que han hecho todas las administraciones. En 95-97, una obra importante de esa administración en ese momento, el intercambio vial de la Guacatala. Pero yo también podría sumar el intercambio vial de Punto Cero, que lo tenemos muy cerca de aquí. O podría sumarles un programa revolucionario desde lo educativo y cultural como la Red de Escuelas de Música de Medellín, que a propósito, esa red el próximo año por primera vez va a estar en el Festival de Música de Cartagena, que ya es un festival de orden global. Por primera vez han sido invitados para que estén dando conciertos. Pero también podría hablarles, yo que vengo de allá, de la fundación del primer canal público local de televisión, de Telemedellín, que este año cumple sus 18, va a ser mayor de edad, en una sede muy bonita que estamos construyendo en el sector de Manila. Paso al año 98-2000, también hay obras importantes de ese gobierno en su momento. Tenemos la Plaza de las Esculturas, tenemos el Museo de Antioquia, tenemos también obras significativas desde el punto de vista de infraestructura. Tenemos una que es muy importante en ese momento y que hoy tiene incluso mayor importancia, y es la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando, que está en el sector de La Mayorista. Y ahorita les explicaré por qué cada vez es más relevante esta obra para la ciudad. Pasamos al año 2001-2003, también hay obras muy significativas, tenemos la doble calzada Las Palmas, tenemos la construcción de Plaza Mayor, tenemos también un parque que está aquí muy cerca, ¿para qué lado? Para allí, Parque de los Deseos, ¿cierto? Un nuevo espacio público para la ciudad, pero tenemos una obra que es fundamental también para entender lo que ha sido el desarrollo de esta ciudad, el Metrocable. El Metrocable no es solo una obra de infraestructura física. Lo más importante y trascendental del Metrocable es que logró recuperar la dignidad y el orgullo de una zona de la ciudad que hasta ese momento era la más violenta y que logró reconvertirla gracias a esa recuperación de la dignidad. Ese sector de la ciudad por primera vez se sintió incluido, se sintió que hacía parte de Medellín y se empezó a llenar de orgullo con una obra de esa magnitud. Ese modelo lo hemos podido replicar en otros sectores de la ciudad para justamente recuperar también la dignidad de esos territorios. Y miren qué curioso, yo diría que hoy la única obra que el mundo imita de Medellín, la única obra que el mundo copia de Medellín es el Metrocable. Río de Janeiro ya tiene Metrocable, La Paz tiene Metrocable, Guayaquil está construyendo Metrocable, Cali va a estrenar en unos 15, 20 días su Metrocable. Entonces, esa es una obra supremamente importante y valiosa para entender la realidad de la ciudad. Llega una administración nueva, 2004-2007, con un enfoque, la educación, con espacios dignos y de calidad para la educación, con todo un sistema también cultural y educativo, los parques, biblioteca, el Parque Explora. Esa es la visión que trae justamente ese gobierno y esa administración de utilizar la educación como un motor de la transformación. Luego llega otro gobierno que es también un continuador de muchos de esos proyectos, pero que tiene muchísimas obras que mostrar.
Pero yo diría hay dos supremamente importantes que están ahí reflejadas en esa pantalla y que son el programa Medellín Solidaria, que permite que saquemos a familias de la ciudad de pobreza extrema y de pobreza moderada, y el programa Buen Comienzo, que ha servido también para que los niños tengan una educación inicial de 0 a 5 años. Y entre otras, también estos programas se han alimentado de otras experiencias que ha habido en el pasado. Buen Comienzo tiene mucho de su génesis en un programa que se desarrolló en el departamento de Antioquia, en la gobernación del malogrado gobernador Guillermo Gaviria, que se llamaba el Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, MANA. MANA, con todo ese componente nutricional, de educación inicial, de formación de niños, sirvió también como base y como espejo para desarrollar el programa Buen Comienzo. Así que ahí está, digamos, la muestra muy rápida también de cómo esta ciudad, en lo político, ha sido la suma de varios buenos gobiernos sucesivos y sintonizados. Y también uno ve que en otras ciudades ha habido rupturas, porque los políticos y los gobernantes llegan y parten radicalmente con esa evolución, con esa continuidad. Tenemos ciudades muy representativas del país que han visto eso. Cali ha sido, digamos, víctima de esa discontinuidad. Bogotá también ha sido presa de esa discontinuidad. Medellín, afortunadamente, ha tenido siempre una visión de largo plazo y hay unos proyectos que son comunes y que se siguen y programas que se siguen porque son importantes para todos. Ahora bien, voy a pasar ya a hablar un poco de lo que se viene haciendo hoy y sobre todo de lo que se ha hecho en estos últimos 4 años de gobierno. Y también desde una filosofía. El alcalde actual, Aníbal Gaviria, tiene esa filosofía de construir a partir de lo construido. También continuidad en todas las cosas que haya lugar continuar. Aquí tenemos algunos proyectos, todos referidos al cemento, obras de infraestructura muy grandes, pero que se han continuado de la administración anterior, del alcalde Salazar, y que están ahí reflejados. Pero, digamos, hoy la ciudad que ha estado, y por eso decía, esta historia nos muestra que hemos tenido evoluciones, transformaciones muchas, nos hemos devuelto, hemos avanzado, hoy estamos avanzando progresivamente, pero en este momento nos estamos enfrentando a un ciclo muy importante de la ciudad. Digamos que esta metamorfosis positiva está llegando también a su fin, porque la metamorfosis no es eterna, y por eso decimos que la metamorfosis ha terminado y un nuevo ciclo comienza. Esa oruguita que hay ahí tiene que salir, tiene que convertirse en una mariposa, y por eso hoy desde la Alcaldía de Medellín hablamos de este mensaje, de nuestra nueva Medellín. Yo quiero explicarles qué es nuestra nueva Medellín para que ustedes lo entiendan bien y sobre todo nos ayuden también a generar este movimiento. Lo primero es, nuestra nueva Medellín es un llamado a la acción ciudadana. Es una convocatoria que le hacemos a toda la ciudadanía en unos temas fundamentales de ciudad. ¿Cuáles son esos temas? El primero de ellos, que Medellín tiene que ser definitivamente una ciudad para la vida, una ciudad que respete la vida. Hicimos hace 15 días aquí en Medellín un encuentro que organizaron ustedes, el Cities for Life, que sirvió justamente para mostrarle al mundo un modelo que se ha propuesto desde el año pasado en el Foro Urbano Mundial, el de Ciudades para la Vida. El primer elemento de esa ciudad para la vida es el respeto por la vida. ¿Y por qué es importante y definitivo que nos demos esta, digamos, pela como ciudad de definitivamente erradicar la muerte violenta? Miren esto. Esta es la gráfica de homicidios en Medellín en los últimos 24 años. En 1991 no había nacido María todavía, ¿cierto? ¿Sí? Pero estabas de brazos, ¿cierto? Muy bien. Había acabado de nacer María. En 1991 tuvimos 6.349 homicidios en Medellín. Eso es un promedio diario de 18 homicidios. Tuvimos días de 30 homicidios en Medellín en esa época. Eso era una verdadera catástrofe humanitaria. Medellín durante muchos años fue la ciudad más violenta del mundo. Quiero darles solo un dato. Hoy, la ciudad más violenta del mundo se llama San Pedro Sula, en Honduras. Tiene una tasa por 100.000 habitantes de 180 homicidios. Medellín, en 1991, tenía una tasa de 380 homicidios por 100.000 habitantes. 2.5 veces más que lo que tiene la ciudad más violenta del mundo hoy. Pero progresivamente, y esto no es una acción solo de los gobiernos,
es esencialmente de su ciudadanía, hemos venido disminuyendo esas tasas y esos números de homicidios, con algunos pequeños picos. Ustedes los pueden ver ahí, 2002, 2008, 2009, que también tuvimos un ascenso, pero en general hemos venido descendiendo, lo que demuestra que consistentemente esta sociedad ha ido entendiendo que el respeto por la vida es esencial. Pero, ¿qué pasa? El año pasado tuvimos 659 homicidios, el número más bajo de los últimos 40 años, la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, pero sigue siendo insuficiente. El año pasado tuvimos 659 madres, hermanos, hermanas, abuelas, tíos, tías, que lloraron a alguien. Y no podemos pensar que esta ciudad tenga progreso, tenga desarrollo y avance si seguimos con una tasa de homicidios de esa magnitud, que hoy es incluso la menor de Colombia. Medellín tiene hoy una tasa por debajo de la tasa de homicidios nacional. Y Medellín hoy es ejemplo para el mundo. Ya no somos la ciudad más violenta como lo fuimos durante muchos años. Este año ocupamos el puesto 49. El próximo año saldremos de ese listado. Por primera vez en 25 años, Medellín dejará de ser una de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y es un problema muy fuerte en América Latina. De esas 50 ciudades, 43 son de América Latina. Hay unas 3, 4 de Estados Unidos, Detroit, New Orleans y unas pocas africanas. Pero esto es una tarea ineludible que tenemos todos nosotros. Todos, tú, de cómo definitivamente en esta ciudad el respeto por la vida se instala. La muerte violenta la erradicamos. Y si no solucionamos ese problema, muchachos y muchachas, difícilmente vamos a solucionar las otras violencias que tenemos en la ciudad. Y quiero explicarles un poquito por qué. Esta sociedad nuestra tiene unos rasgos muy positivos, pero tiene otros muy negativos. En nuestra cultura, nosotros somos a partir de lo que tenemos. Por eso tenemos que estar atesorando, consiguiendo títulos, consiguiendo cargos, mejorando el carro, mejorando la casa, consiguiendo finca, porque así nos medimos. Yo soy por lo que tengo. Y eso es un rasgo negativo nuestro. Y es por eso que que una cosa material, que un bien material, es más importante que esto. Y lo sigue siendo en la ciudad. Pero ¿qué es más importante, esto o esto? Hay prioridades. En el caso de la seguridad de la ciudad se está atacando en todos los frentes y se está combatiendo en todos. Pero lo primero es recuperar el respeto por la vida. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Eso no es solamente responsabilidad ni del alcalde, ni de la policía, ni de la fiscalía, es de todos. Ahora bien, ¿por qué también nuestra nueva Medellín es un llamado a la acción ciudadana? El año pasado tuvimos un momento muy importante para esta ciudad. Definimos el nuevo plan de ordenamiento territorial. Todos como ciudad definimos cómo queremos que sea esta ciudad dentro de 12 años o en los próximos 12 años, porque ese POT tiene esa vigencia. Y esa decisión que tomamos es que primero es una ciudad para la gente, para los seres humanos, es una ciudad sostenible, es una ciudad para caminar con más espacio público. ¿Por qué es importante el espacio público? El espacio público es un referente de bienestar y un activador también de convivencia. Una cifra importante. La Organización Mundial de la Salud y ONU Habitat dicen que para que una ciudad ofrezca calidad de vida óptima a sus ciudadanos debe tener por lo menos entre 8 y 10 metros cuadrados de espacio público por habitante. Medellín hoy tiene casi 4 metros cuadrados de espacio público. Este POT dice que cuando estemos en 2027 debemos tener ya entre 14 y 15 metros cuadrados de espacio público, que es lo que tienen hoy las ciudades con mayor bienestar y que le proveen mayor bienestar a sus habitantes. Entonces, el espacio público es fundamental para el bienestar humano. Pero adicional a eso, el espacio público es un activador de convivencia. Porque, y esta es quizás la frase más bonita que le he escuchado yo a nuestro alcalde, él dice que el espacio público es, por excelencia, el espacio de la equidad. Porque en el espacio público todos nos hacemos iguales. En un parque, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el indígena, el LGTBI, todos son iguales.
Por eso es importante desarrollar espacio público, porque en el espacio público, así yo sea diferente a él, nosotros convivimos y nos encontramos, y es posible que él y yo hablemos y entablemos una conversación o una amistad, a pesar de que seamos distintos. El espacio público nos sirve para eso. Por eso este nuevo POT ordena que tengamos más espacio para caminar y más espacios públicos. Ahora bien, también, transporte sostenible, transporte amigable con el medio ambiente, la bicicleta, el tranvía, el metro, transportes con combustibles no fósiles que justamente mejoren la calidad del aire y la calidad de vida de la ciudad. Y aquí hay una cosa muy bonita, miren porque aquí sí es que está el almendrón de estos muchachos, el cambio cultural que tenemos que hacer. Como somos una sociedad del tener, yo soy por lo que tengo, se nos volvió costumbre que uno de esos elementos que nos daba estatus era el carro. Y entonces el carro lo tenemos que estar cambiando progresivamente porque si no es último modelo, pierdo el estatus, ¿cierto? Si yo hoy me subo en un bus, seguramente, y me ve alguien de la alcaldía, va a pensar, ves, es el secretario de comunicaciones de la alcaldía. Pobre secretario. Monta en bus. O será un secretario pobre. Monta en bus. O como me decía alguien en estos días, no, usted es el dueño del bus. Yo, bueno, maravilloso. ¿Cierto? Pero miren la mentalidad que tenemos, ¿cierto? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Y es real. Pero resulta que cuando vamos a otros países o a otras ciudades, vamos a Nueva York, vamos a Barcelona, vamos a París, montamos en bus. Aquí nos da pena montar en bus. Efectivamente, allá hay un sistema de transporte más desarrollado, es lo que estamos haciendo hoy en la ciudad, es lo que estamos intentando hacer. Pero miren el cambio, ya no es el rey carro, es el rey peatón, y es el ciclista, y es el transporte público amigable con el medio ambiente, y es el transporte de carga, y por último, el vehículo particular, porque es que aquí no vamos a erradicar el vehículo particular. Pero otra realidad, ya no caben más vehículos en Medellín. Y como dice un arquitecto y un urbanista muy reconocido mundialmente, que es Jan Gehl, pretender solucionar la movilidad de una ciudad construyendo más vías es como pretender solucionar la obesidad soltándose la correa. ¿Cierto? Nunca nos va a dar. Se va a estallar el estómago y no nos va a dar la correa. Lo mismo pasa con las vías, entonces por eso tenemos que desincentivar ese uso del vehículo. Este nuevo POT también nos dice otra cosa, devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Ya se los dije, el río lo convertimos en una cloaca. Pero miren qué tan importante esto. En los últimos 15 años hemos invertido más de 3 billones de pesos, 3 billones de pesos en la recuperación ambiental del río Medellín. Construimos la planta de tratamiento de aguas residuales. El próximo año vamos a entregar la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello. No sé si ustedes la han visto, cuando uno va por allá para Barbosa, Girardot, aquí a la derecha en Niquía, ¿la han visto en construcción? Exactamente, donde antes enseñaban a manejar, sí. Esa planta, incluso miren qué paradoja, esa planta el próximo año cuando entre en operación le va a permitir al río Medellín por primera vez en muchos años generar oxígeno. Por primera vez en muchos años el río Medellín ya va a generar oxígeno. Tú y yo no vamos a poder ir todavía, ¿cuál es tu nombre? Ledis. Ledis y yo no vamos a poder ir todavía ni a pescar zabaletas, ni truchas, ni mucho menos. Pero el río ya va a recuperar el oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer este esfuerzo enorme como ciudad, este ejercicio de recuperación ambiental del río para qué? Para que el río siga siendo el corredor de los carros. Para que 2 veces al año le pidamos permiso a los carros para usar el río. Señores carros, préstenos el río en agosto para el desfile de silleteros. Señores carros, préstenos el río en diciembre para el alumbrado navideño. No, ¿cierto? Esa no es la razón y ese no es el sentido. Por eso es estratégica la recuperación del río, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de desarrollo urbano. Y miren que no es un embeleco de Medellín, no es un capricho de Medellín, no es tampoco una idea irreverente de nuestro alcalde, es lo que hoy están haciendo las ciudades más importantes del mundo.
Corea del Sur, Seúl, su capital, un río enterrado, tenían vías, segundos pisos viales, aquí en algún momento se habló de segundos pisos viales, en Medellín. ¿Qué hicieron? Tumbaron los segundos pisos viales, tumbaron la vía, la abrieron, recuperaron su río y es el espacio público más importante o uno de los más importantes de su capital. Madrid, Río Manzanares, autopistas, vehículos, soterraron las autopistas y le dieron nuevo espacio público a sus habitantes. El río Manzanares no es como el de Medellín que atraviesa toda la ciudad, pero es un río muy importante. Santiago de Chile, autopistas, vías, espacio público, vías soterradas en el río Mapocho. París, Francia, lentamente han venido recuperando, quitando el espacio a los carros. Aquí tenemos urbanismo táctico, en verano echan arena de playa, allá se broncean. Y la semana pasada anunciaron ya en París el desarrollo de un proyecto de recuperación y renovación del río Sena, muy similar a Parques del Río que estamos haciendo hoy en Medellín. Y lo mismo está haciendo Los Ángeles. Los Ángeles ya tiene a Frank Gehry, el gran arquitecto, adelante en el proyecto de recuperación del río de Los Ángeles, que también se convirtió en una cloaca. También lo está haciendo, reitero, París, lo está haciendo Moscú, y Tel Aviv no tiene un río, pero está justamente montando, en lo que hoy es una de sus grandes autopistas, está montando un gran parque verde para el disfrute de sus ciudadanos. Otro tema que nos ha propuesto este nuevo POT, proteger las laderas. Yo sé que aquí hay gente muy joven, pero voy a apelar a la memoria, así sea que lo hayan visto en televisión. ¿Quién recuerda la tragedia de Villatina? ¿Recuerdan esa tragedia? ¿La vieron en televisión? ¿Recuerdan la tragedia de Villa del Socorro? Que también fue un deslizamiento, ¿sí? ¿Recuerdan el incendio de Mano de Dios? ¿Sí? Allá en la zona centro-oriental. ¿Recuerdan el incendio de Vallejuelos? No, estabas muy chiquita. Muy bien. Piensen, el común denominador de esas 4 tragedias, la ladera, la ladera. Por eso es que hoy le estamos diciendo a la ciudad, hay que proteger las laderas. Pero ojo, no piensen que es solo en las zonas populares. ¿Recuerdan Alto Verde? Casas estrato 6, campestres, poblado. Y creo que todos tenemos muy claro en nuestra cabeza Space, la ladera. El mismo problema. Por eso hoy el POT dice, tenemos que proteger las laderas. El río como el corazón de la ciudad y las laderas como sus pulmones. Y por eso el proyecto del Cinturón Verde, para proteger esas laderas. Miren hoy qué curioso. Hace 15 días me senté a leer una entrevista que le hacían al candidato Enrique Peñalosa en Bogotá. Peñalosa fue durante muchos años referencia obligada desde el punto de vista urbanístico para muchas ciudades, entre ellas Medellín. Y hoy los grandes proyectos y propuestas de Peñalosa son recuperar el río Bogotá y construir al lado del río parques con ciclorrutas para el disfrute ciudadano. Traducción, Parques del Río. Recuperar los cerros de Bogotá, construir un gran camino que sea rompefuegos, que podamos allá tener justamente protección medioambiental y que pueda ser un espacio para caminar y recorrer todos los ciudadanos, un nuevo espacio público. Traducción, Jardín Circunvalar. 10 megacentros donde haya centros de cómputo, donde haya ensayaderos de música, donde haya también polideportivos, canchas sintéticas. Traducción, UVA, las unidades de vida articulada. Hoy Medellín es referencia en muchos de los proyectos más importantes para todas las ciudades. Recuperar las laderas, protegerlas es fundamental. Adicional a eso, porque ese crecimiento desaforado de las laderas es riesgoso y es costoso. Es costoso ambientalmente, los costos ambientales que tiene son evidentes, pero adicional a eso es costoso para la ciudad porque tú tienes que llevar servicios públicos, infraestructuras de educación, infraestructuras de salud, infraestructuras recreativas. Es supremamente costoso para la ciudad. Por eso el concepto de ciudad compacta, que crece hacia adentro. Eso es lo que nos está proponiendo este nuevo POT. Así que, desde el punto de vista del POT, nuestra nueva Medellín es ese llamado a la acción ciudadana. Cambiemos la mentalidad de muchos de estos temas y convirtamos a Medellín realmente en una ciudad sostenible. Y un último punto de este llamado a la acción ciudadana que quiero dejarles en su mente, aquí no tengo que hacer mucho esfuerzo para convencerlos de esto. Medellín recibió un gran reconocimiento
y se ganó de alguna manera la lotería hace algunos años cuando fue calificada como la ciudad más innovadora del mundo. ¿Por qué digo que fue una bendición para Medellín? De la que muchos pues se han burlado, otros la han criticado, que eso es cosmético, que eso no representa la realidad de la ciudad. Son posiciones respetables, pero miren lo que le ha pasado a la ciudad gracias a ese reconocimiento. Uno, nos puso en el radar del mundo. Nos puso en el radar del mundo. Porque mucha gente se preguntó, recuerden que recibimos eso por innovación social, no por ciencia y tecnología, por innovación social. Pero mucha gente sí se preguntó, Medellín le ganó a Tel Aviv y le ganó a Nueva York. ¿Dónde queda Medellín? ¿Qué están haciendo en Medellín? Vamos para Medellín. Vamos a ver lo que está haciendo Medellín. Y en estos últimos 3 años hemos recibido la mayor cantidad de expertos, comitivas, personalidades a conocer la experiencia de Medellín. Ustedes aquí en Ruta N han recibido montones, montones. Hoy Medellín es una referencia obligada del mundo gracias a ese reconocimiento que nos puso en el radar. Pero lo más importante es que nos permitió activar, y a eso hay que darle las gracias a Ruta N y a todos ustedes, permitió activar esa necesidad de que Medellín sí sea una ciudad de ciencia, tecnología e innovación duras. Y por eso es que hoy tenemos un gran pacto por la innovación con 1.700 entidades públicas y privadas. Para que este año tengamos un 1% del PIB en ciencia y tecnología. Y para que en 2018 la inversión sea del 2% del Producto Interno Bruto y podamos decir que Medellín es la capital latinoamericana de la ciencia, tecnología e innovación. Pero, señores, y ustedes están aquí, no es suficiente. Israel, 4.4% de su PIB en ciencia, tecnología e innovación. Corea del Sur, 3.9%. Suecia, 3.4%. Estados Unidos, 3.4%. Alemania, 2.9% de su PIB en ciencia, tecnología e innovación. No es suficiente, pero hoy vamos en esa ruta, con la cultura de la innovación, con el gran pacto por la innovación, con lo que se viene haciendo en las instituciones que lo hace Ruta N educativas, con la jornada complementaria, con la ruta de ciencia y tecnología. Tenemos 4.000, 5.000 pelados ya en la ruta, aprendiendo robótica, mecatrónica, etcétera, etcétera. Activamos una cosa que es fundamental para que esta ciudad diga que va a generar desarrollo en el futuro. Porque puede sonar un poquito economicista, pero sin desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, estamos fritos, estamos fritos. Además, ¿por qué estamos fritos? Porque esta ciudad ya no puede ser la ciudad industrial que era en antaño. ¿Por qué? Yo hoy produzco una gaseosa en Medellín, la quiero exportar, 20 horas. Me voy para Barranquilla, monto mi empresa, voy a exportar la gaseosa. ¿Cuánto me demoro? 30 minutos. Sacando el producto. Es el conocimiento, el intercambio de conocimiento, la posibilidad que tiene esta ciudad. Y para la creatividad, el conocimiento, la innovación, no necesitamos puertos. Necesitamos sí conectividad, buena conexión, pero no necesitamos puertos. Y el mejor ejemplo es el que estaba ahorita sentado aquí con nosotros, Daniel. No es japonés, no es de Singapur, no es coreano, es de Medellín. La inteligencia, el conocimiento. Esto tenemos que activarlo también como ciudad. Y ya por último, este mensaje de nuestra nueva Medellín también coincide con muchos de los proyectos que hoy se vienen desarrollando en la ciudad. Y voy a hacer un rápido pasón por algunos de ellos. Hoy en Medellín se están construyendo más de 500 obras de infraestructura física. Esto es un jurgo. Se ha hecho hoy más porque se ha tenido un mejor presupuesto, se han tomado decisiones como la alianza UNE-Millicom, que nos dio 1.4 billones de pesos adicionales y que ahorita mostraré algunos de esos proyectos que se están haciendo con esos recursos. Pero esta ciudad siempre ha sido una ciudad que hace, que tiene obras de infraestructura, ya los mostré. Pero hoy tenemos una mirada distinta desde lo público, tenemos un modelo de gerencia pública, de administración de lo público pensado por sectores, sectores que trabajan articuladamente. Por eso tenemos este círculo de la vida y por eso tenemos esas ciudades o sectores que a través del trabajo de las vicealcaldías en el modelo de administración pública permiten articular el trabajo de todos. Y entonces cuando antes educación hacía las cosas aparte, cultura aparte, hoy se hace con una mirada integral.
Hoy es posible un proyecto como la SUBA, que tiene educación, cultura, participación y recreación, porque en esa vicealcaldía están trabajando todas esas áreas conjuntamente. Hoy tenemos los éxitos notables que tenemos en materia de internacionalización de ciudad, porque en esa vicealcaldía se está trabajando también de manera articulada y conjunta. Eso ha permitido este modelo. El tema de la vida, ya les decía lo que hemos avanzado en este tema. En seguridad, aquí me toca hacer, digamos, un poquito más explicativo. Hemos dado un salto gigante. Hoy tenemos el presupuesto más alto en la historia de Medellín en seguridad, 355.000, 60.000 millones de pesos. Pasamos de 120 a 411 cuadrantes. Sigue habiendo problemas de seguridad muy fuertes en la ciudad y eso es innegable. Hemos avanzado en la política contra el homicidio en la ciudad, pero sigue habiendo algunos delitos que siguen siendo muy complejos y se siguen atacando, pero tenemos una dificultad grande como sociedad y como país, y no solamente Medellín, todas las ciudades del país, y es que no vamos a poder solucionar el tema de la seguridad, y hoy que estamos justamente a puertas de una campaña electoral en la que hay propuestas sobre seguridad y hay promesas sobre seguridad, hay que ser muy inteligentes y entender la dimensión del problema de seguridad en nuestras ciudades. No vamos a poder avanzar en la seguridad ciudadana si el sistema de justicia no lo reestructuramos. Y digo por qué. En Medellín el año pasado fueron capturados 19.000 personas cometiendo un delito. 19.000. Estoy hablando más o menos de 52, 53 diarios. De esos 19.000, hoy solo están procesados menos del 0.5%. Hay delincuentes que en Medellín las autoridades capturan y ya han capturado por lo menos 20, 30 veces y que al otro día salen, porque el sistema de justicia es todavía insuficiente. Y ahí tenemos un compromiso no solamente como ciudad, sino como país, de cómo recuperamos el sistema de justicia y cómo solucionamos el mayor problema que tenemos hoy, es la impunidad. Podremos ponerle a cada uno, o podrán ponernos a cada uno de nosotros policía al lado. Uno bonito para ti, ¿no? Sí, acuerpadito. Uno para ti, mujer para ti, uno a cada uno de nosotros. Pero hasta que no solucionemos el tema de la impunidad va a ser muy complejo. Pero esta ciudad ha hecho la tarea, esa no es la excusa, se ha hecho la tarea. Y hoy Medellín es ejemplo para Colombia también. ¿Quiénes han visto aquí CSI? A ver, tan poquitos no creo, ¿cierto? Bueno, ustedes ven pues cómo ahí a través de la tecnología solucionan crímenes. Hoy, la plataforma de seguridad en línea que desarrolló esta administración con la ESU, que es una plataforma modelo en Colombia y en América Latina, utiliza la inteligencia artificial para reconocer patrones comunes de delitos y delincuenciales a través de esos 411 cuadrantes. Hoy cada vez podemos identificar de mejor manera qué tipo de delincuentes están operando y en qué zonas. Miren la capacidad que tenemos hoy. Y Medellín es ejemplo en Colombia. Pero si no solucionamos ese otro tema va a ser insuficiente. ¿Y qué es importante ahí? La corresponsabilidad también, la corresponsabilidad de denunciar, pero también como Estado hay que proveer la justicia. La jornada complementaria, 82.000 estudiantes. ¿Por qué es esto importante, muchachos? Los pelados en los barrios terminan la jornada estudiantil y se meten en rutas, ciencia y tecnología, deporte, cultura, medio ambiente. Esos pelados a través de esta jornada complementaria están permitiendo hallar algo. La vocación de vida, el proyecto de vida. Cuando uno encuentra su proyecto de vida, es casi un ser indestructible. ¿Tú qué eres? Y esa es tu vocación, y eso es lo que amas. Él encontró su proyecto de vida, hoy es casi un ser indestructible. Un pelado, en un barrio que no sabe qué quiere ni para dónde va, lo cogen los combos, lo coge la droga, lo coge la delincuencia, lo coge la violencia. Por eso esta jornada complementaria es supremamente importante. Colegios maestros, megacolegios en zonas difíciles, complejas de la ciudad. Se están construyendo 5, ya se entregó uno, el de San Benito. Aquí quedaba la antigua Capillas de la Aurora, era donde velábamos los muertos en Medellín. Hoy es un colegio maestro y desde el año pasado, desde este año, están estudiando pelados que el año pasado trabajaban con sus papás en la plaza minorista, al frente. Los recuperamos al sistema educativo y hoy están estudiando justamente en esta institución educativa. Tenemos el Centro de Innovación para el Maestro MOVA, aquí cerquita,
aquí. Es el centro que nos va a permitir cualificar los maestros de la ciudad. Hemos hecho inversiones en cobertura, en infraestructuras educativas, en mejores espacios de calidad, pero tenemos todavía un eslabón ahí súper débil, la cualificación de los maestros. Eso se va a poder hacer con MOA, y donde ven este Guayacancito es que son proyectos que se pueden hacer con los recursos de UNEMILICOM, como estas 3 ciudadelas universitarias, la ciudadela de la no violencia y la paz en el occidente, la antigua cárcel del Buen Pastor. Miren esos mensajes que manda Medellín. Lo que era una sala de velación hoy es un colegio maestro. Lo que era la cárcel del Buen Pastor de mujeres por más de 100 años, hoy va a ser un sitio para los universitarios. Esos son los mensajes que manda Medellín al mundo. Y también tenemos la ciudadela universitaria agrobiotecnológica al lado de la Feria de Ganados, la integración de las 3, ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor en la gran ciudadela Pedronel Gómez. 20.000 nuevos cupos, oportunidades para los muchachos. Oportunidades es lo que necesitamos en la vida. Las UVA, Unidades de Vida Articulada, las grandes innovaciones urbanas que ha hecho recientemente Medellín. Recibieron un premio justamente por su innovación. Espacios que eran cerrados en barrios complejos para generar espacio público, hoy son una realidad y hemos quitado las cercas para estar más cerca y generar espacio público. 20 se están construyendo en Medellín. 4 casas de música. Cuando ustedes van de paseo para el occidente, ¿han visto la Casa del Jordán? ¿Saben cuál es? Sí. Miren, la estamos restaurando para convertirla en una casa de música. ¿Ah? Sí, estamos haciendo el trabajo de restauración para convertirla en una casa de música. El jardín circunvalar, proteger el borde, proteger la ladera. ¿Han ido? Sí, han visto qué espectáculo. Y sobre todo, lo que significa también para ese sector de la ciudad. También se le recuperó la dignidad y el orgullo, y no podemos dejar que lo pierdan. El tranvía, el 15 de octubre lo vamos a estrenar. Parcial, operación parcial, pero lo vamos a tener. Es espectacular, muchachos. Esta semana estuvimos con el señor alcalde haciendo las pruebas, viendo todo el proyecto. Es una cosa de locos y es otro orgullo grande de esta ciudad que avanza tanto. Parques del Río, suficientemente conocido, ya expliqué su filosofía. Y proyectos que siguen sumando, suman, porque este gobierno ha sumado, ha hecho bien la tarea para seguir sumando en la ciudad. 3 cables nuevos, Alejandro Echavarría, Miraflores y Picacho, el puente Madre Laura, el más grande intraurbano del país, en diciembre estará listo. 23 obras de valorización en el poblado, nos estamos desatrasando, pero insuficientes, de una vez advierto. El poblado tiene 1.300 vehículos por 1.000 habitantes. No se arregla el problema de la movilidad, ni el de la obesidad, soltándose la correa, ni haciendo vías. Es insuficiente, pero se está desatrasando la ciudad. Este es un programa muy bonito, muy desconocido, Familias en el Hogar, 51.000 familias están recibiendo sus visitas en las casas, mirando sus hábitos de vida, sus hábitos saludables, mejorándolos. Si hay enfermedades en esas familias, se remite al sistema de Metrosalud. Hoy somos un conglomerado público, esto es un avance enorme como ciudad, nos va a permitir economías de escala, sinergias, también nos va a permitir tener gobiernos corporativos más sólidos. Pongo un ejemplo para que entiendan una de las bondades del conglomerado. Yo vengo de ser gerente de Telemedellín y allá se hace anualmente una licitación pública por 2.000 millones de pesos para transporte, 1.500, 2.000 millones de pesos. Pero igual la hace la ESU, igual la hace Plaza Mayor, igual la hace seguramente Ruta N, no lo sé. Con el conglomerado se va a generar muchas de esas compras y licitaciones unificadas. ¿Para qué? Para que haya recursos libres, economías de escalas que nos permita. Si eso costaba 10 pesos, que hoy cueste 4, y que esos 6 los podamos invertir en más programas sociales, en más escuelas, en más colegios, en más jardines Buen Comienzo. Esa es una de las tantas bondades que debe tener el conglomerado público. Y por último, hoy Medellín es protagonista del mundo. Ya no somos solo la ciudad de Pablo Escobar ni del cartel de Medellín. Hoy somos la ciudad más innovadora del mundo. Hoy somos la ciudad de los metrocables. Hoy somos la ciudad de las uvas. Hoy somos la ciudad que utiliza las escaleras de los shopping centers para unir barrios. Y eso es ejemplo en el mundo.
Hoy somos protagonistas del mundo y no podemos perder ese protagonismo porque el protagonismo en el futuro, y ustedes lo vivieron con Cities for Life, será el de las ciudades, no de los países. Las ciudades. Y por eso es importante que Medellín siga en el radar. Pero sobre todo, ustedes aquí en Ruta N, siéntanse orgullosos, porque todo esto que han visto aquí, ustedes también lo han hecho. A lo largo de la historia que lleva esta entidad creada, ustedes han contribuido a esta ciudad que hoy tenemos. Pero sobre todo, ustedes tienen una gran responsabilidad. Y es que ustedes tienen que contribuir a la nueva Medellín, a nuestra nueva Medellín. A que todos los habitantes de esta ciudad entiendan que la ciencia, la tecnología y la innovación son prioritarias para generar equidad. A que todos los habitantes de esta ciudad entiendan también con su ejemplo, porque aquí tienen jornadas de horario flexible, de ingresos solo bicicletas, que entendamos todos que esto es una ciudad sostenible y que tenemos que ser una ciudad sostenible si queremos enfrentar los retos del cambio climático. Pero sobre todo, la responsabilidad de todos ustedes y mía también es que entendamos de una vez por todas que el respeto por la vida es fundamental y que la vida es sagrada y que no puede ser más importante ningún aparato, ningún bien que la vida de un ser humano. Y si logramos eso en esta ciudad, eso sí podremos decírselo a boca llena y a todo pulmón al mundo. Nosotros desde Medellín propusimos el modelo de ser una ciudad para la vida y somos una ciudad para la vida. Muchas gracias por este ratico y para adelante. Medellín, todos por la vida.